Hola, bienvenidos a Símbolos Conscientes, parte 3. La tercera parte de estos símbolos que fueron canalizados y que tienen su origen en la civilización arturiana. Bueno, los símbolos que vamos a ver en esta parte 3 tienen que ver mucho con poder conectarse con la canalización y poder bajar información. Por eso denominamos a este capítulo los símbolos de la conexión. Bueno, vamos a empezar a irlos viendo, cuáles son y sus características. El primer símbolo que tenemos es el Trumtu. Este símbolo es un símbolo de protección. Es muy importante que nosotros, antes de hacer una conexión espiritual, nos protejamos. Y no solamente cuando hagamos una conexión espiritual, también cuando estemos en ambientes, porque este símbolo sirve para proteger ambientes, para limpiarlos, para cerrar portales. Es un gran escudo de protección. También cuando sentimos que hay entidades en nuestras casas o pasan algo extraño. Cuando deseamos cerrar portales, tenemos que trazar el Trumtu en donde sentimos que está el portal. Muchos de los portales pueden ser espejos, pantallas de televisión, pantallas de computadora. Entonces siempre está bueno que por ahí, si ustedes duermen en algún lugar donde hay una pantalla, que le tracen el Trumtu. Este símbolo también, si quieren, lo pueden imprimir, dejar colgado y van trabajando. Y sobre todo lo tienen que utilizar en las noches específicas. Hay noches específicas del año donde el límite, digamos, podría decir, entre los vivos y los muertos, entre los planos, es más fino, que son lo que festejaban los celtas como Samhain y Beltane. Samhain es lo que después pasó a ser Halloween y Beltane es el 1 de mayo. Pero acá en el hemisferio sur tenemos que dar vuelta. Nosotros tenemos Samhain el 1 de mayo, o sea, Halloween el 1 de mayo y Beltane el 31 de octubre y el 1 de mayo. Entonces con eso ustedes pueden ir trabajando. Bueno, úsenlo cada vez que quieran protegerse. Como siempre, ponemos las flechitas para que vean cómo se traza. Y recuerden que los símbolos se trazan de 3 maneras. Se mantran 3 veces su nombre. Se puede visualizar o se puede dibujar. Bien, pasemos al que sigue. El símbolo Star. Otra cuestión bastante importante que tiene que ver con la canalización y con el trabajo es el enraizamiento. Cuando nosotros necesitamos o hacemos un trabajo espiritual, siempre previamente tenemos que lograr un enraizado, un cable a tierra. ¿Para qué? Bueno, para que la energía conecte por un lado mejor. Es como el pararrayo, que creo que desemboca la energía venga, tiene que anclarse en la tierra, para que nosotros estemos anclados en la tierra y no nos volemos y podamos volver de ese trabajo espiritual que hagamos. Y también en cualquier momento, cuando sintamos que nos falta energía, que tenemos que tomar eso de la tierra, o nos sentimos arraigados, o no sentimos que este es nuestro lugar y estamos desorientados, bueno, trabajemos con el Stark. Bien. En la frecuencia arturiana significa tierra y hogar, la palabra Stark. Entonces podemos trabajar con eso. También se puede acompañar con, si se acuerdan, el símbolo Lin. Bien. Hay un símbolo o un grupo de símbolos que nos va a permitir acceder a lo que es la frecuencia teta. ¿Qué es esto de la frecuencia teta? Son ondas de mayor amplitud y menor amplitud que están entre 4 y 8 ciclos por segundo, que se alcanzan bajo un estado de calma profunda. Nuestro cerebro tiene en su funcionamiento tiene distintas frecuencias o ondas, depende de los ciclos por segundo que va haciendo. Tenemos de 14 a 21 ciclos por segundo, es la de estado de alerta o ondas betas, como se lo ha llamado,
Después tenemos uno más lento, que es del de 7 a 14, que es el estado alfa, donde se produce más relajación, más creatividad. Entre 4 y 7 tenemos el estado teta, que es para conectarse específicamente con el yo superior y con su interior o con la meditación profunda. Y por último está el estado delta, que es el estado de los 0 a 4 ciclos por segundo, que es un estado de un sueño profundo. Bueno, el poder entrar en la frecuencia teta cerebral tiene muchas ventajas y sobre todo a la hora de hacer algún trabajo de canalización, un trabajo de meditación, también para muchísimas opciones más. Por ejemplo, como nos conectamos con el inconsciente, se puede observar que de forma objetiva y optimizarlo y cambiarlo. O sea, a través de esto puedo arreglar el inconsciente. Puedo programar mi cerebro, puedo eliminar creencias, generar creencias habilitantes. También es un buen estado para aliviar el estrés y reducir la ansiedad. También tenemos gran claridad mental cuando estamos ahí, como imaginación, espontaneidad, creatividad y también pensamiento astral. También sirve como libera estrés, para reducir dolores. Estimula lo que es la endorfina y también, por lo tanto, podemos sentir estados de euforia. Entonces, de esa manera también vamos sanando cuerpo y mente. Y además está generando una mayor protección, o sea que el sistema inmunitario se ve beneficiado de estar en esa frecuencia. Nos permite conectar con nuestro yo espiritual, aumentar el diseño mental, y si nos conecta con lo espiritual también nos conecta con la intuición. Así podemos también obtener mayor habilidades psíquicas y entonces podemos enfocarnos en lo que nosotros queremos. También mejora la memoria y estimula la capacidad de aprendizaje y permite también lograr, como está muy cerca de la frecuencia delta, que es la del sueño profundo y reparador, también podemos lograr tener un sueño relajado y profundo. Bueno, el símbolo que nos va a permitir acceder a la frecuencia teta es un símbolo que está compuesto de 3 subsímbolos, pero en realidad se trabajan todos juntos: el AN, el SAT y el NAM. Estos símbolos viene de A3, lo que significa una especie de trinidad, como las trinidades que estamos conocidos nosotros: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en este caso representa un poquito lo que sería la llama trina en metafísica, que es la unión de los 3 primeros rayos, que simbolizan más que nada la luz, el amor y el poder. Cuando es mantrado, nosotros nos permite acceder a esta frecuencia cerebral teta y poder trabajar desde ahí. Siempre está muy bueno comenzar una meditación, canalización, estando en el estado teta. Uno accede mucho más fácilmente a la información que ésta nos pueda dar. Bien. Ahora vamos a ver otro símbolo muy interesante que nos va a permitir sintonizar la información entre distintas dimensiones. Este símbolo, que lo vamos a usar con numeritos para indicar la dimensión a la que queremos acceder, nos va a permitir de alguna manera, no va a ser algo muy claro, pero con la práctica sí, poder ir teniendo conciencia, continuidad de conciencia en esas dimensiones. Bueno, lo que va a hacer este símbolo es permitirnos a nosotros de alguna manera sintonizar la radio con esa dimensión. Bueno, el símbolo se llama delta mi. Acá tenemos su trazo y lo que va a permitir es eso, ¿no? Como venía diciendo, sintonizar con dimensiones y permitir la continuidad de conciencia y el enfoque en las distintas dimensiones. Vamos a ver que también nosotros lo vamos a representar generalmente con un superíndice, o sea, un numerito acá arriba. Ahora lo vamos a ver, pero van a ver que algunas dimensiones específicas tienen una palabra clave que también tiene que ver con sintonizar
esas dimensiones. Bueno, bien. A cabo de la práctica nosotros vamos a tener este gráfico o planilla donde podemos preguntar con el péndulo, si así lo deseamos, a qué dimensión o en qué dimensión nosotros deberíamos buscar la información que hay para nosotros. Que ya vamos a hablar cómo vamos a bajar esa información y cómo la vamos a codificar y entender. Bien. Si nos toca trabajar con la quinta dimensión, nosotros estamos viviendo lo que es la tercera dimensión, con conciencia de la cuarta, ya pasamos por la segunda y la primera, y se dice que la humanidad debe acceder a la quinta dimensión, que es la dimensión base de los arturianos. Los arturianos desde la quinta dimensión han seguido evolucionando a dimensiones superiores. Bueno, en esta dimensión todavía existe la dualidad, pero ya no existe el tiempo y el espacio. O sea, hemos trascendido lo que sería el espacio, la tercera dimensión, y el tiempo, la cuarta dimensión. Es una dimensión donde viven entidades como maestros ascendidos, ángeles y guías, pero todavía hay del otro bando. Bueno, en nuestra conciencia sería nuestro plano causal, o sea, lo que está más allá de lo que sería el mental superior. Es una conciencia superior de sueños lúcidos y es la dimensión base de lo que son los arturianos. Delta Mi 6, la sexta dimensión. Bueno, esta es la primera de los símbolos de la sexta a la quinta dimensión. Cuando bajó esta información, bajó aparte del numerito con un nombre en especial. En este caso es Delta Mi Quinom. Bueno, la sexta dimensión es el reino del Consejo Superior. Son los arcángeles que interactúan con la Tierra, los consejos de ancianos y una conciencia colectiva incipiente. A partir de este nivel hay luz. O sea, acá en la sexta dimensión ya no existe más la dualidad. Y aparece lo que se llama la conciencia colectiva. Entonces, de esta manera es en una dimensión donde ya el alma empieza a fundirse, el proceso de fundición o fusión, más que fundición, fusión sería la palabra más correcta, con un superalma o alma grupo o la fuente. La característica de esta dimensión es que se encuentra llena de lo que serían formas geométricas. O sea, los seres se expresan en formas geométricas. Y su comunicación es como una fusión de campos de energía y de conciencia. Mucha de la información de los símbolos viene desde la sexta dimensión, porque es donde la geometría se genera. La geometría como un plano para después que la energía vaya descendiendo y densificándose, genere las estructuras y la realidad de las otras dimensiones. Delta Mi 7, o la séptima dimensión, acá la palabra clave es Lanon, Delta Mi Lanon. Bueno, la séptima dimensión es la séptima dimensión de la armonía y el sonido. Acá ya las formas dejan de existir y se encuentran, los seres se convierten en sonidos. Entonces, acá tomamos contacto con lo que serían las familias de las almas y ya vamos teniendo una conciencia colectiva, una fusión mucho mayor con esa alma grupo. Los seres se comunican a través del sonido y el color, y la forma más parecida que se encuentra en esta dimensión es una pauta en espiral. La octava dimensión del Tamí Selnon, acá lo que rige es la luz y el color. Las conciencias se muestran a través de color, luz y en movimiento. Es luz en color cada conciencia. Acá tenemos la completitud de la esencia y la conciencia pura. Es el más alto grado que puede llegar el ser sin llegar a fundirse totalmente con la fuente. Y por último está la novena dimensión, que es ya
es el último estadio de individualidad, digamos, los seres que se encuentran ahí son considerados o son vistos como pilares de luz. Y de ahí va emanando colores que van generando a la octava, después a la séptima y así descendiendo a la tercera dimensión. El tema de las dimensiones, nosotros tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, la tercera dimensión está interpenetrada por todas las dimensiones. No lo tenemos que pensar como si fuera, qué sé yo, pisos en un departamento. Tenemos el primer piso, el segundo, el tercero. Ustedes, todo el ser de ustedes está viviendo en todas las dimensiones al mismo tiempo. Lo que se trata de lograr con este símbolo es obtener la conciencia o la información de la vivencia de nosotros mismos en esas dimensiones. Entonces se baja de alguna manera esta información a la 3D. ¿Para qué? Bueno, para permitir que haya una afluencia mayor de energía, para que nos permita a nosotros trascender más fácilmente la 3D. O sea, es como que nos abrimos a una mayor información, energía que descienda desde estas frecuencias tan altas para poder elevar nuestras propias frecuencias, para obtener la energía para elevar nuestras propias frecuencias. Bueno, vamos a ir viendo ahora los símbolos de canalización específica. El primero es el NIR. El NIR es un símbolo que nos permite a nosotros tener como un chispazo de conciencia. Nosotros lo vamos a usar sobre todo para abrir el proceso de la canalización. Entonces, la capacidad de este símbolo es que nos permite a nosotros a predisponer a recibir esa información. Nos permite abrir el canal a la información. Para eso nosotros vamos a ir haciendo pasos previos para que esto sea lo más fiel y lógico posible y protegido y que no haya duda y que pueda ser una experiencia que sea bastante interesante y sanadora. El segundo símbolo es el FIEM. El FIEM nos va a permitir desbloquear las emociones o los bloqueos que tenemos. También podemos hablar de emociones, de creencias, etcétera, etcétera, que tenemos para la canalización. Muchas veces cuando nosotros hacemos un ejercicio de registros akáshicos, hacemos preguntas y del otro lado sentimos a los grillos que hacen cric, 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 cric y no baja ningún tipo de información. A veces esto es porque nosotros mismos lo estamos bloqueando porque o no queremos saber la información o tenemos miedo o pensamos que va a bajar una información que nos va a resultar frustrante, dolorosa, etcétera, etcétera. Entonces nosotros mismos somos los que amagamos en abrir registro y después nos cerramos porque tenemos miedo de la información que baja. Esto hace que se produzca lo que se llama el ruido en la comunicación, o sea, que la información que baja un poquito adulterada. Entonces, con este símbolo, si lo trabajamos, podemos lograr una mejor fidelidad, o sea, porque vamos a, por el momento en que se hace el trabajo, ir sanando o calmando esas emociones que impiden para poder permitir el descenso de la información. Bien. Ahora, si queremos ir más profundo o queremos agrandar la banda ancha, por así decirlo, vamos a tener a Zenor. Zenor nos va a permitir que el flujo de la información sea mucho más grande. Entonces lo activamos, lo vamos a activar, generalmente se activa, ahora lo vamos a ver cuando hacemos el protocolo para trabajar en canalización. Se hace junto con NIR y permite que el descenso de información sea más clara, más nítida, o por lo menos ese es su objetivo. Chic. También es necesario, una vez que uno hace un ejercicio de descenso de información, de canalización, es que esa información, que esa energía de alguna manera, sea integrada por nuestros cuerpos inferiores y también que sea protegido esa frecuencia que bajó para que no se disperse. Entonces, lo que hace
el símbolo Jig, que generalmente lo vamos a usar al final del proceso de canalización, es permitir que se integre esa información y el sellamiento de esa frecuencia para que no se desperdicie y pueda ser conservada para el beneficio de la persona que está siendo canalizada o el que está. También es un símbolo muy interesante si ustedes también lo quieren cuando hacen una terapia de símbolos conscientes, no importa que sea específico para canalización, como en este caso, sino una que hicieron y fueron trabajando con las cartas y fueron poniendo sobre los chakras las cartas y cierran la sesión, pueden terminar con este símbolo. Se aconseja terminar este símbolo porque permite que es todo ese manejo de información, energía que ustedes estuvieron haciendo durante la sesión pueda ser integrada por la persona y pueda ser sellado el campo para que esa frecuencia sutil que se obtuvo, esa sanación, etcétera, etcétera, no se desperdicie cuando la persona sale a la calle, por ejemplo. Bueno, este símbolo que es un emblema, no es un símbolo, o sea, es como, los símbolos son como programas más activos, los emblemas son como imágenes o figuras. De alguna manera, lo que hace este símbolo, nosotros lo vamos a usar, es para abrir la información. O sea, lo que nosotros vamos a trazar sobre el chakra o cuando queremos hacer registros sobre nuestro chakra corona o nuestro tercer ojo, habilitar o desde el corazón abrimos con este símbolo. Lo que hacemos es decir, bueno, quiero esta información, quiero la información que tiene escondida esto. Entonces abro con este símbolo, con el Biblionet Akayasen, su historia, su registro. Entonces es como que nos habilita a bajar esa información, es que nos permite leer la información específica. Otro de los símbolos que vamos a tener en cuenta, sobre todo después de un trabajo de canalización o un trabajo también de sanación, es el LIF. Porque lo que va a hacer es anclar esa frecuencia sutil que se fue generando durante el trabajo de símbolos conscientes o durante la canalización para que se ancle y se ancle en la tierra. El órgano que va a estar encargado de esto va a ser sobre todo el corazón. Entonces el LIF generalmente se traza en el corazón, pero siempre acuérdense que si trabajan con las cartitas y les sale otro chakra, lo trabajan en el chakra que sale, porque por alguna razón tiene que anclar esa frecuencia sutil en ese lugar específico de la persona. Bueno, lo que pasa acá es que generalmente viene la voluntad de la energía espiritual cósmica, la voluntad del logos, o sea, de Dios o del ser que dirige, y entonces pasa por el corazón, que es un transforma magnético, y nuestra misión es derivarlo hacia el núcleo de la Tierra. Entonces el LIV es el símbolo que permite la afluencia de ese nuevo propósito y el anclaje en el corazón. En el caso de la canalización nos va a servir para también toda esa información sutil que a lo mejor no la vamos a entender en su momento, sino la vamos a sentir como simplemente energía, pueda anclarse y descender a la tierra. El símbolo de triángulo que va a ayudar a resolver el tema y equilibrar la dualidad. Y además acá funciona muchísimo lo que es el 3, ¿no? Como que después del 3, del número 3, que significa la creatividad, la unión de la idea inicial del 1 más la receptividad del 2, ese hijo del 3, que es la creatividad en sí, y que se asocia mucho a lo que es el espíritu también, es el número previo al 4, o sea, el 4 significa la concreción y la manifestación. Entonces, es el espíritu intención que procede a la manifestación. Para que lo vamos a usar sobre todo a este símbolo triángulo, lo que va a permitir trabajar mucho y sobre todo cuando estemos canalizando es
en mantener sano, limpiar y hacer más fuerte el canal de conexión. Entonces la herramienta triángulo va a permitir limpiar el canal de conexión con la energía sutil. Un poco el triángulo se desprende de lo que sería la estrella de David, que significan dos triángulos que se encuentran encontrados, que se unen y la punta, una va desde arriba hacia abajo y la otra desde abajo hacia arriba, lo que viene del cielo, desde arriba hacia abajo, y lo que viene desde arriba, de la materia al cielo. Entonces el triángulo va a también cumplir esta función. Ripa va a ser otro símbolo que vamos a utilizar cuando deseemos nosotros buscar un cierto tipo de información. Ripa lo que va a hacer es conectarnos con el pasado. Nos va a ir buscando cuestiones antiguas, historias antiguas. Entonces lo vamos a trazar cuando se desea hacer ese viaje al pasado, sanar memorias que son antiguas, pero no solamente para buscar algún trauma o un bloqueo, también podemos utilizarlo, podríamos decir en positivo, para poder traer y recuperar dones que habíamos desarrollado en otras vidas. Y el último símbolo que vamos a ver en este capítulo 3 es el SIMA. El SIMA tiene que ver con las conexiones neuronales. Todo lo que nosotros vamos haciendo en la vida va generando en nuestro cerebro que las neuronas se vayan conectando entre sí. Y esos impulsos eléctricos que van viajando de neurona a neurona van generando una especie de, podríamos llamar surco, calle. Entonces, como por una ley de economía universal, siempre se trata de hacer lo mismo, porque ya el esfuerzo de aprendizaje se ha hecho. Entonces las neuronas ante ciertas actitudes van a tomar el camino que ya saben. Es como cuando ustedes que van de un lado hacia otro ya tienen más o menos su caminito armado, entonces en vez de andar explorando distintas alternativas van siempre por el mismo lado. Eso es lo que genera lo que se llama un hábito. Y por eso cuando nosotros queremos deshacer ese hábito nos cuesta tanto. Bueno, este CIMAG va a permitir desactivar lo que serían las asociaciones neuronales negativas. Nos va a permitir liberarnos y trabajarnos para liberarnos de hábitos tóxicos y de esa manera generar nuevas asociaciones. ¿Por qué va a ser importante trabajarlo cuando hagamos un trabajo de canalización? Porque va a permitir también que esa información que baje permita generar una nueva red en el cerebro con toda esa información que puede haber bajado. Aunque esa información sea energética y ustedes no la puedan traducir a palabras. La sabiduría del cuerpo le va a encontrar su destino y su forma de trabajar. Bueno, ahora vamos a hablar específicamente cómo podríamos combinar todos estos símbolos para hacer un ejercicio bastante completo de canalización. Bueno, siempre recuerden que siempre, como veníamos trabajando desde el primer capítulo de símbolos conscientes de la página 1, la forma de trabajo generalmente con otras personas va a ser, de alguna manera, si trabajamos con las cartas, es elegir qué carta y elegir dentro de este gráfico qué aspecto de la persona es el que tienen que trabajar o ayudar desde el símbolo que sale en la carta. Entonces, generalmente lo que se puede hacer es se traza o hay gente que, por ejemplo, pone la cartita o apoya la cartita sobre la zona del cuerpo si están haciendo una sesión de símbolos conscientes o acompañando una sesión de otra terapia energética como símbolos arturianos o reiki con símbolos conscientes. Entonces lo tienen en camilla la persona, averiguan y bueno, y pueden poner la carta, trazar el símbolo sobre la carta y dejarlo trabajar un rato. Si ustedes trabajan a distancia, bueno, pueden trabajar directamente sobre este gráfico y le envían la información a través de este gráfico a la persona, trazando sobre el aspecto que
que van a hacer. Recuerden que siempre por ahí es interesante que ustedes puedan averiguar con un péndulo o no, o con la mano, o con la intuición de ustedes, cuál es el aspecto de la persona específico que hay que trabajar con un símbolo específico. Esta es lo que armamos como secuencia sugerida para la canalización. Lo primero siempre va a ser trabajar una protección. Entonces ahí vamos a utilizar símbolos como el Trumtum que vimos hoy o el Silverok. El Trumtum lo que va a hacer de alguna manera es proteger el ambiente en que estoy, energéticamente el ambiente en el que estoy haciendo este ejercicio. Y el Silverok me va a permitir protegerme a mí. Entonces es bueno combinar estos dos. Siempre que ustedes hagan un ejercicio de bajada de información, de canalización, meditaciones, etcétera, etcétera, es interesante que previamente ustedes estén en un estado de equilibrio. Entonces se puede utilizar el Kina como segunda etapa para poder lograr así un estado de equilibrio previo al trabajo que se va a hacer. Y siempre tenemos que, para no dejarnos volados y no volvernos con la mente y no volver nunca más, y también para no abandonar de todo nuestro cuerpo, es hacer un ejercicio de enraizamiento o cimentación que nosotros lo podemos hacer trazándonos estos dos símbolos, el Yin y el Stark. Luego, siempre es muy positivo que nosotros todo ejercicio de canalización espiritual lo hagamos también calmando un poquito nuestro cerebro o bajando los ciclos de nuestro cerebro. Entonces, y además que si trabajamos desde la frecuencia teta, es la frecuencia propicia para hacer todo ese tipo de trabajo. Nos va a permitir calmar nuestra mente y también de alguna manera nos va a abrir más a la conexión espiritual. Y ahí vamos a abrir el campo de información, o sea, si simplemente lo que queremos es abrir un registro, trazamos en el aire el bibliotet Akasanen. Si averiguamos antes en la planilla de los chakras, que es en una información para algún chakra en especial, lo trazamos sobre ese chakra. Si lo que deseamos es averiguar cuestiones de vidas pasadas, ahí podemos trabajar también además el RIPA. Y si no, hagan los dos y vean qué pasa. Bien, una vez que ya abrimos la información, también acá podemos aprovechar a limpiar lo que sería nuestra emoción frente a eso. Por más que vinimos ya con el Kina que nos equilibró, pero puede haber que frente a lo que nosotros queremos preguntar, averiguar, siempre está bueno también que ustedes antes de empezar una canalización tengan armado lo que desean averiguar, lo que desean consultar. Tengan sus preguntas escritas. Ustedes pueden optar por simplemente canalizar, o sea, a ver qué me dicen, o simplemente preguntar específicamente por algo. Me parece que la opción de preguntar específicamente por algo es algo más rica y los invito a que lo practiquen. Es como se hace un ejercicio de registro akáshico. De alguna manera nosotros lo estamos haciendo a través de estos símbolos. Después, bueno, ¿dónde vamos a buscar la información? ¿A qué? Que esto, digamos, esto no existe en registros akáshicos, esto existe acá, que es poder sintonizar con alguna dimensión en especial. Entonces podemos preguntar con el péndulo, lo podemos hacer previamente, hacer todo el trabajo antes de empezar, bueno, esto que quiero averiguar, hacia dónde me tengo que dirigir, hacia dónde tengo que llevar mi conciencia, dónde tengo que buscar la información, en qué dimensión. Entonces puedo utilizar la planilla para averiguar hacia dónde me tengo que dirigir y ahí trazar en esta etapa de que parece bastante engorrosa, cuántos símbolos, pero una vez que uno lo hace se hace rápido porque acuérdense que el trazado de símbolos no lleva prácticamente tiempo, simplemente se traza o se dice el nombre y actúa enseguida
la función. Esto es como un diálogo que están haciendo. Es como cuando uno hace en registro la oración para abrir registro. Bueno, cada palabra de la oración, supónganse que es uno de estos símbolos. Entonces vamos armando y haciendo esa oración. Entonces previamente preguntamos cuál de estas dimensiones podríamos buscar la información o sintonizar y trazamos el símbolo específico y decimos la palabra específica. Si les sale la novena dimensión, dicen delta mi lenom. Y ahora sí hacemos lo que sería la apertura de la canalización, que recomendamos hacer con la combinación de estos tres símbolos. El NIRV, que es el que abre todo, el triángulo para fortalecer el canal y el CENOR para que la influencia de información sea mucho más fuerte. Bueno, una vez que ustedes hicieron estos símbolos, ya llega el momento en que ustedes empiecen a preguntar. ¿Sí? Lo que quieren hacer es una canalización donde ustedes preguntan y consultan. Si no, ustedes preguntan, bueno, ¿qué tienen para decirme? Entonces, acá el resultado puede verse de las siguientes maneras. Ustedes lo que van a tener que hacer es siempre tener a mano algo donde anotar para poder escribir todo ello que van viviendo. Aunque vamos a ver que esta información la podemos recibir de distintas maneras. Entonces podemos tener lo que se llaman experiencias de conciencia. O sea, en vez de baja un concepto, una idea, y entonces ustedes más o menos lo van armando. O sea, de golpe ustedes entienden algo. No, entonces de a poquito lo van a ir desarrollando con palabras, pero de golpe sintieron que bajó eso. Ah, es eso. También pueden tener una experiencia auditiva, escuchar alguna voz, pero generalmente lo que se escucha es su propia voz, la propia voz de ustedes como que les hablan a ustedes. Es raro que escuchen otro tipo de voz, pero generalmente lo que se hace también se registra. Experiencias visuales, esto significa que la codificación de esta información, energía que baja, es a través de imágenes. Entonces puedo describir las imágenes o puedo dibujarlas. Experiencias sensocorporales. La información baja y a mí me afecta sintiendo distintas cosas en el cuerpo. A lo mejor un escalofrío en una parte, un dolor, una molestia, etcétera, etcétera. Voy teniendo eso. Si no, lo que siento simplemente es el descenso de energía. Yo no baja ninguna información entendible, comprensible para mi mente, pero sí siento que o baja calor o baja frío o baja un descenso de energía y siento que está energizada la cuestión. Todo esto siempre se registra en el momento y después se discierne. En el momento se registra tal cual es para que no se desvirtúe. Después, por supuesto, siempre está nuestro libre albedrío, está la barrera, siempre es nuestro discernimiento de que la información que baja, a ver si tiene sentido o no para nosotros. O muchas veces tiene sentido en el momento o no tiene sentido en el momento, pero más adelante vuelve a tenerlo o logra tenerlo. Por eso también es lo importante de registrar, porque a veces uno vuelve y dice, ¡apa! Mira, acá ya me habían dicho tal cosa. Bueno, entonces, una vez que ustedes dedican ese tiempo al descenso de esa información que puede venir a través de estas 5 experiencias o combinadas, ustedes, una vez que deciden ya terminar este trabajo, lo que van a hacer son los símbolos de cierre. Que van a ser, por supuesto, el SHIC, que es el que va a permitir integrar toda esa información, el LIV, que va a permitir que esa frecuencia sutil que se trabajó en ese trabajo de canalización vaya y descienda a la tierra y se encancle en el corazón, y el CIMAG, que va a permitir que sus asociaciones neuronales se adapten a esta nueva energía que fue apareciendo. De esta manera, nosotros cerraríamos lo que podríamos llamar el trabajo de canalización. Les repito, parece que son un montón de símbolos, pero cuando uno lo empieza a practicar, se hace rápido. Y recuerden siempre que lo importante es llevar el registro de esa información. Y anímense a hacerle a los arturianos o a quien quiera responder las preguntas que ustedes desean. Bueno, entonces, ahora
si estuviéramos en una clase presencial, sería el momento de hacer la sintonización. Entonces, vas a ponerte cómodo, vas a respirar profundo, vas a cerrar los ojos y siempre en las sintonizaciones uno se deja llevar por la experiencia que va teniendo. Nosotros lo vamos a ir haciendo a distancia y vamos a enviarte, si así lo percibimos, un mensaje en el momento. Vamos a coordinar un momento y un horario para hacer la sintonización a distancia y te vamos a pedir que en ese momento vos estés de alguna manera lo más tranquilo posible. Y ahí recibir la energía de los arturianos y la sintonización de estos símbolos para que puedan empezar a utilizarlo. Desde ya te agradecemos muchísimo, esperemos que esta información te haya servido y nos vemos en Símbolos Conscientes, parte 4.